La esencia de la Escritura primeramente fue oral, lo mismo sucede con el Nuevo Testamento, y especialmente los llamados evangelios. Fueron primeramente transmitidos en forma oral para luego escribirse. Hoy, al paso del tiempo, diferentes tradiciones orales de los eventos se fueron transmitiendo, estableciendo 4 diferentes tradiciones de los llamados evangelios: Matillahu, Meir, Yohanan y Gilel. Hoy, entonces, vemos que podemos revisar las Escrituras y entender que de forma primordial se transmitieron de forma oral. Esta transmisión permitió la extensión de la propia información, pero también abría la puerta para la inclusión de comentarios, la inclusión de palabras que generaron eventualmente variaciones. Sin embargo, estas variaciones, siempre que no contradijeran la esencia del mensaje, se mantuvieron, como el ejemplo que citamos de Génesis capítulo 1 y 2. Otro aspecto a considerar es el siguiente: el texto que hoy se tiene respecto al Tanaj, mal llamado Antiguo Testamento, procede de una compilación y una versión conocida como el texto masorético. Pongan cuidado con esto. El Tanaj que tienes en tus manos, que tiene toda la comunidad judía, procede de un texto que es llamado el texto masorético. ¿Cómo se llama? Texto masorético, viene de los masoretas, Los masoretas realizaron esta versión conocida como el texto masorético y se origina, ponga cuidado en esta fecha, en el siglo VI, entre el siglo VI y el siglo X de nuestra era. ¿Cuándo? ¿Hace cuánto? Del sexto al décimo. No en los días de Yeshua, no antes de Yeshua, sino en el siglo VI y X de nuestra era. De esa época son los masoretas. Entonces, toda la comunidad judía acepta el texto masorético, las vocales que ya sabemos, que se incluyeron para poder preservar la pronunciación, y lo adopta como el texto pues más fiel que se puede tener. Antes de los masoretas había una lucha porque no se había definido completamente cuál era el texto de la Torá, el texto del Tanaj, de forma unificada. Y entonces el texto masoreta recaba, fíjense, tradiciones orales y escritas por sabios judíos, lo une y le ponen las vocales para que se pueda seguir pronunciando de forma correcta ante los peligros de que el hebreo se pierda, de que la Torá se pierda y de muchas cosas. Estamos hablando siglo VI al X. ¿Está conmigo? Muy bien. Si te das cuenta, son relativamente recientes. Este texto masorético es el texto que todas las versiones del Tanaj, incluso el Sefer Torah, tiene. El resultado del trabajo de los masoretas, escribas judíos que vivieron entre esos siglos, fue proponer, estandarizar y preservar el texto hebreo de la Biblia, introduciendo la vocalización, nikunot, y la cantilación. ¿Se acuerdan que hablamos de la cantilación? El cántico de las palabras, las frases de la Torah, para facilitar la correcta pronunciación de la lectura. Esta versión del texto masorético muy probablemente se basa en una tradición textual que probablemente ya había sido establecida y transmitida oralmente durante los siglos previos, pero su fijación final ocurrió hasta la época de los masoretas. Recuerda, muy importante, dato, el texto masorético data del siglo VI al X. Punto.